Lo vamos a recibir como todos los jueves al doctor Carlos Airabedian, que está aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Hola, doctor. Buen día, gusto de saludarlo. Muy bien, muy bien. Usted sabe que en la historia, y en la historia argentina particularmente, la vamos a seguir a la cuestión, a los locos y a los simuladores se los resiste de una manera aparentemente científica, porque quien comete un hecho delictivo y tiene rasgos, o se presenta con rasgos que son parecidos a los de un demente, a los de una persona que no coordina, a los de una persona que ha perdido la razón, etc., genera una resistencia en todo el aparato judicial porque temen estar en presencia de un simulador. Les voy a dar dos ejemplos de simuladores rápidamente antes de tratar el caso del israelí que está siendo juzgado por la justicia de Mendoza, y son dos casos de Córdoba que no tuvieron mucha trascendencia. Uno de ellos, un hombre grande, de 50 y pico de años de edad, ingeniero de profesión, se había recibido, pero tenía una serie de alteraciones y como consecuencia de esas alteraciones le atribuyó a un hermano de él haber sido el causante por desatención de la muerte del padre de ellos. Entonces, una vez que lo enterraron, lo fue a buscar a su hermano, se agazapó detrás de una columna y le efectuó un disparo y lo mató. ¿Dónde aparece el rasgo sospechoso? Toma su automóvil, no sé cómo logró conducirse, y se va hasta la seccional tercera, que en esa época funcionaba en la calle Santa Rosa, y se presenta en la guardia con un carnet, como el del documento de identidad, en el que un médico psiquiatra que lo atendía dice: certifico que fulano de tal, documento número tal, es una persona mentalmente sana. ¿Qué necesidad había de registrar, de documentar, de acreditar que era una persona sana, mentalmente? Todo hacía parecer que evidentemente había en él un cuadro de desequilibrio. Bueno, hubo una gran disputa y finalmente decidieron que efectivamente esta persona no era inimputable, sino que era responsable penalmente. Otro, un asaltante de banco, comenzó a llamar la atención de las autoridades del servicio penitenciario, esto en la vieja cárcel de Encausados de Córdoba, de Barrio Güemes, comiendo sus excrementos. Y lo hacía reiteradas veces. Así que lo tuvieron que aislar por el estado de putrefacción que presentaba todo el cuadro y el asco que generaba en los demás compañeros. Lo tenían que llevar a una celda de castigo para aislarlo. Finalmente llegaron a la conclusión que efectivamente era un enfermo mental y lo pusieron en libertad. Curiosamente, un tiempo después, en un asalto a un banco, aparece una persona detenida y era este. Es decir, era un cuadro que había simulado. Y era un error grave que había cometido el servicio penitenciario, pero inducido obviamente por los informes psiquiátricos y la justicia que se había hecho eco de eso. Y ahora llegamos a este hombre, que es un caso verdaderamente extraordinario, el del gato. Comencemos por señalar que ha participado de una de las guerras que tuvo Israel por la situación tan convulsionada que se vive en esa región del mundo. Ahora, afortunadamente, hace varios años que no hay guerra. Fue oficial en el ejército israelí, es un universitario, tiene el título de ingeniero electrónico. Hace muchos años, 13, vino a la Argentina, no se saben bien los motivos por los cuales vino. Adquirió una finca al frente en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, al frente del cementerio de Guaymallén, y vivía con los gatos. 30 y pico de gatos, comiendo con ellos, maullando con ellos, actuando como ellos, arrastrándose como ellos, en un estado de deterioro, de abandono, como dije hace un momento, de que comía sus excrementos, de putrefacción. Verdaderamente repugnante todo el cuadro que presentaba. Vino en un momento determinado a visitarnos su madre desde Israel, acompañada de una tía, es decir, una hermana de la madre que vivía en Australia,
y luego anunció él que habían desaparecido, formuló una denuncia, pero luego se acreditó que esa denuncia era falsa y que habían sido asesinadas por él, habían sido muertas por él a disparos y se encontraban enterradas en el predio donde él vivía. Lo que llama ahora sí profundamente la atención es la continuidad, la perseverancia y la tosudez, diríamos, sí, de este hombre en presentarse como tal. Es más, pide que lo guarden en el zoológico. No quiere vivir en un centro con humanos. ¿Cómo transmite esto? ¿De qué manera lo transmite? Lo transmite con cierta incoherencia. Pero hay un detalle muy revelador y muy significativo en él. Usa el nombre y dice, ¿cómo se llama usted? Y dice, él se llama como Adolf Hitler, pero al revés. Sí. Es decir, ha utilizado el nombre de Hitler al revés. Al revés. Y se presenta con esa identidad, con toda la significación que el nombre de Hitler tiene para el pueblo judío. Sí, sí. Obviamente que alguien utilice, aunque sea al revés, parece una broma macabra, sí, siniestra verdaderamente. Este es un aspecto singular. Luego, cuando le vuelven a preguntar el nombre, oculta una parte de su nombre y se hace llamar de otra manera. Es decir, se autoasigna una identidad que no tiene, que es fácilmente confrontada con la documentación que presenta de su ingreso al país, que no es la verdadera de él. De manera tal que aquí van una serie de circunstancias que van evidenciando lo que es. Luego, acompañado siempre de los gatos, tiene 2 o 3 perros nada más, acompañado de todos estos gatos con los cuales convive y vive, se instalaba por momentos o recorría el cementerio de Guaymallén, donde hacía orinar a los gatos sobre las tumbas. Conductas estas que habían sido registradas y observadas por los vecinos, pero con los cuales no había tenido ningún problema, de ningún tipo y de ningún problema. Ojo, estamos hablando de alguien que tiene 2 homicidios, Sí, sí, el sí. de su madre y el de su tía, que habían venido a ver en qué situación se encontraba. Esto se llama, el que se considera un animal, licantropía. Los seres humanos que se consideran animales. Los hay que se consideran chanchos, perros, gatos, caballos. Freud trata en uno de sus libros el caso de un niño que él examinó que se consideraba un gallo. Es decir, que hay muchos ejemplos que abundan en el mundo. Y es verdaderamente un alto grado de desequilibrio el que presenta el sujeto que se presenta como tal. Este hombre se ha asumido como gato. Es decir, actúa como tal. La conducta registrada por el servicio penitenciario cuando lo alojó en una celda maullando, toda su vestimenta, su presencia física, etcétera, hasta que el colofón, diríamos, la culminación, ha sido que lo han declarado imputable. Imputable. A pesar de todo, imputable. No sé si los psiquiatras de Mendoza conocen lo de la licantropía, no sé. Y no sé también si el Poder Judicial lo conoce. Lo cierto es que ayer me detuve a observar detenidamente el interrogatorio de la jueza que preside el juicio cuando se dirigía a él como si fuese verdaderamente una persona que está en sus cabales. Le decía, señor, no le decía ingeniero, pero le podía haber dicho, ingeniero fulano tal, guarde la compostura debida, respóndame como corresponde, porque él seguía contestándole como los gatos. Como los gatos. Sí. No le contestaba. Esta imagen es de ayer. Claro. Y la jueza que quería a toda costa que él actuase como un ser humano, porque parte de la idea que está establecida en la certificación con la que ella cuenta y en el dictamen pericial con la que ella cuenta, de que esta persona es una persona que está simulando. Esta simulación puede mantenerse tantos años con esta perseverancia, con esta continuidad. Es una cosa verdaderamente sorprendente. Porque él les dice, yo quiero estar y vivir, no lo dice con el énfasis con lo que lo estoy diciendo yo, en el zoológico. Guárdeme en el zoológico. Es decir, que asume su condición de gato, digamos. Su condición de gato y las condiciones en las que tendría que vivir si va a parar
a un zoológico. Nombre de Hitler a la inversa. Gato. Asesinato. Insistencia. Le quebraron la muñeca para bañarlo del servicio penitenciario porque no se dejaba bañar. Come los excrementos. Vive en ese estado. De manera tal, ahora añora a su gato. La treintena de gatos que tenía. No registra ningún tipo de emoción que pueda ser materialmente observable, psicológicamente registrable. Todo lo de él es todo un atuendo que se presenta como verdaderamente atemorizante y genera un estado en el que lo observa de estupor, de asombro y de sorpresa cuando dicen, este hombre es normal. Ahora, doctor, de los antecedentes de él, cuando estuvo supuestamente en una fuerza israelí que participó... No se conoce nada. No se conoce nada, si es verídico, si no es verídico. No, todo eso ha sido registrado, ha sido acreditado, ha sido probado efectivamente. Lo que no se conocen los motivos por los cuales vino. Por los cuales compró esa finca, por los cuales se instaló allí. Nada de eso se conoce. Se conoce lo que hizo, se conoce la historia, toda está documentada. Y finalmente, si esta persona es condenada, ¿dónde iría a parar? ¿Dónde iría, claro? Bueno, y a su vez, si no es condenada y lo declaran inimputable y peligroso para sí mismo y para los demás, ¿a dónde iría también? ¿Dónde iría ir? Porque ya no hay más el régimen manicomial que existía antiguamente. Es decir, plantea todo un verdadero dilema el de este hombre, que yo creo que no es un simulador en el sentido clásico del simulador, a algunos de los cuales uno lo ha observado en una larga experiencia carcelaria, diríamos, o de contacto con la delincuencia. De manera tal que llama a la reflexión profundamente. Y una incógnita. ¿Habrá alguna gestión de carácter diplomático del país de donde procede para saber que si se lo pueden, en el caso de que lo llegasen a declarar inimputable, trasladarlo para tratarlo? Porque se podría producir en él un cambio, una modificación de estos hábitos, verdaderamente una incógnita y un enigma. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable.